Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Adimat. Hoy vamos a hablar sobre tecnologías de fabricación aditiva para la fabricación de piezas industriales en plásticos y composites, y para ello tenemos una serie de ponentes invitados, como veis aquí en el programa. Las empresas que nos acompañan hoy son 3DZ, HP y Signova, y cada uno nos va a explicar una de las tecnologías de fabricación aditiva para fabricar productos en plástico y composites. Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, es todas las cuestiones o dudas que tengáis las podéis ir haciendo a través del chat, y una vez que todos los ponentes terminen con sus presentaciones, abriremos un turno de preguntas y yo les iré trasladando pues, todas las dudas que nos habéis ido pasando por el chat. Entonces, bueno, solamente me queda presentarme. Yo soy Nayara Zubizarreta, de Adimat, de la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva e Impresión 3D. Y bueno, nosotros agrupamos a todo el colectivo relacionado con la impresión 3D en España. A día de hoy agrupamos a 95 empresas y formamos parte a su vez de AFM Cluster, que es donde se agrupan hasta 500 empresas del ámbito de la fabricación avanzada y digital. Entonces, bueno, Adimat es una asociación que nace a finales de 2014 con el apoyo de 50 empresas, y poco a poco pues hemos ido creciendo, y a día de hoy, como os digo, agrupamos a 95 empresas. Y bueno, os invito a que en nuestra página web pues echéis un vistazo a quiénes son esas empresas y un poco pues toda la oferta que tienen en relación o en torno a la fabricación aditiva. Me gustaría comentar una nueva sección que tenemos en la página web que creo que os puede interesar. Es una sección de casos prácticos, donde nuestras empresas asociadas nos mandan ejemplos de piezas que han fabricado por distintos métodos de impresión 3D y con los que han obtenido pues, alguna ventaja, tanto económica o en lead time o en ahorro de materiales, etc. Entonces, esta información también está colgada en nuestra web. Además, enviamos boletines cada vez que actualizamos esta sección, a los que os podéis inscribir también de manera gratuita. Entonces, bueno, por poner un poco en contexto la sesión de hoy, como sabéis, la fabricación aditiva abarca un montón de procesos diferentes que se pueden agrupar en 7 grandes familias de las que a su vez pues, cuelgan una serie de subprocesos. Entonces, hoy nos vamos a centrar en 3 de ellos, y nuestros expertos invitados pues, van a profundizar en cada uno de estos procesos. Entonces, sin más, os dejo con el programa y voy a empezar a dar paso a los ponentes del día. Entonces, la primera persona en hablar es Pablo Flores. Él es responsable de la Delegación Norte de Signova en España y además es Product Manager de la marca Markforged para Signova en todo el territorio nacional. Entonces, Pablo, pues cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Bueno, nada, en primer lugar, pues agradecer a Dimat, de la asociación, pues la invitación a estas ponencias, que para nosotros son muy positivas también. Como comentaba Nayara, bueno, mi parte de esta presentación va a ser hablar acerca de una tecnología en concreto de fabricación aditiva basada en una tecnología de composites, materiales compuestos. Vale, bueno, inicialmente me presento, soy Pablo Flores, como ha dicho Nayara. Soy responsable de producto para una marca y una tecnología en concreto para Signova en España. ¿Vale? Y bueno, de Signova, pues una breve presentación también. Pues bueno, nos consideramos una plataforma integral de tecnología 3D. Somos expertos en aplicaciones de fabricación aditiva y escaneado 3D para todos los sectores industriales que hoy en día nos podemos encontrar. Y desde 2007, desde el año 2007, somos distribuidores oficiales de las principales marcas de impresoras 3D y escáneres, ¿vale? Muchas de ellas las podéis ver aquí en esta diapositiva. Algunas de ellas incluso van a estar hoy aquí en la ponencia, como por ejemplo pues HP, después de que hable yo, hablar un compañero de HP acerca de la tecnología de HP. Y bueno, pues en general un poco es lo que somos, ¿vale? Bien. Relativo a la tecnología que voy a explicar hoy, es una tecnología que nace en Estados Unidos. Es una tecnología como hemos dicho anteriormente, de trabajo de materiales compuestos,
¿vale? También se le llama comúnmente composite. Son tecnologías capaces de trabajar bueno, la base, digamos, a nivel de materiales está conformada por dos tipos de plásticos, unos plásticos de cohesión y unos plásticos de refuerzo, ¿vale? El fabricante de estas máquinas actualmente es Markforged, es el único fabricante capaz de trabajar a nivel de composite con filamento de fibra, ¿vale? Y combinamos siempre en la mezcla que vamos a realizar del compuesto materiales termoplásticos con fibras continuas, ¿vale? Los materiales que trabaja son principalmente poliamidas y en algunos casos son fibras de vidrio. En otros casos podemos trabajar con fibras de carbono, con Kevlar también. Bueno, a nivel de fibra veremos un poco más adelante los distintos tipos de material, ¿vale? Comentar un poco a nivel de anatomía de las piezas que se fabrican en esta tecnología. Quiero diferenciar que vamos a tener, digamos, dos cuerpos, ¿vale? Dos cuerpos de dos materias distintas que en su conjunto pues van a conformar, en este caso, esa pieza de material compuesto, ¿vale? Si vemos la imagen aquí, pues podemos apreciar que hay una zona blanca de la pieza que es digamos, de un origen plástico, que en este caso es poliamida, y la parte negra, la parte más oscura, es el filamento de fibra. En este caso, la anatomía de las piezas pasa por tener un cuerpo de plástico y en su interior un esqueleto de fibra, que es el que conforma, digamos, el tipo de refuerzo, ¿vale? Bueno, os dejo un enlace ahí a un vídeo por si queréis verlo, no lo vamos a poner ahora porque no tenemos tiempo de verlo en la presentación, pero bueno, se puede apreciar perfectamente en el proceso digamos, la interactuación que se produce en la fase de aporte de los materiales entre un tipo de materia y otro, ¿vale? Y vemos cómo en sí se van fusionando durante el proceso, consiguiendo mejorar mucho las propiedades mecánicas del plástico en este caso, ¿vale? Esta tecnología, como digo, se alimenta de dos materias, un filamento y una fibra, y bueno, pues se trabajan de manera simultánea en el mismo proceso y bueno, tenemos la posibilidad también de definir un poco cómo disponer nosotros las fibras dentro de esas piezas de plástico, ¿vale? A nivel de materiales, pues como es una tecnología orientada sobre todo a la fabricación de piezas funcionales, es una tecnología muy orientada a sectores industriales donde lo que necesitamos fabricar, en este caso, pues tiene que tener un resultado muy funcional, tiene que poder tener una aplicación de uso final, donde la pieza pues no nos vaya a fallar, no se vaya a romper con facilidad. Los materiales comunes que se emplean son poliamidas, ¿vale? Distintos tipos de poliamidas, poliamidas 6 aditivadas con partículas de fibra de carbono en algunos casos, más luego los elementos de refuerzo, que son las fibras puras, ¿vale? Los filamentos puros de fibra. Bien, a nivel de filamentos de refuerzo y en función de los tipos de aplicaciones en los que nosotros vayamos a asociar estas tecnologías, pues tenemos diferentes tipos de materiales. Fibras de carbono, principalmente, fibras de vidrio y fibras de vidrio también preparadas para aplicaciones de alta temperatura. Son materiales que vienen a soportar en torno a unos 150 grados aproximadamente. Y bueno, pues al final cada uno tiene sus propiedades, que veremos un poco más adelante, tiene sus propiedades y también pues tiene sus comportamientos, ¿no? No todas las fibras se comportan de igual manera, ni todas las fibras tienen las mismas características, por tanto tampoco las mismas aplicaciones, ¿vale? Bien, una cosa buena que tienen esas tecnologías, y es algo que al final es una de las ventajas principales de la fabricación aditiva, es poder de alguna manera definir cómo queremos fabricar nosotros nuestro modelo. Cuando disponemos de un modelo y estamos preparando su fabricación, nos interesa poder definir, ¿no?, cómo queremos fabricar este modelo. Pues yo quiero que este modelo tenga una densidad muy elevada, o quiero que este modelo tenga una densidad muy baja para poder modificar su peso, para poder, bueno, en definitiva queremos que de alguna manera, controlando los parámetros de fabricación del modelo, obtengamos un resultado de pieza u otro, ¿vale? Pues esto está totalmente implementado en esa tecnología de materiales compuestos, porque tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad también
en este caso, de definir y de dar una orientación a las diferentes fibras dentro de un modelo, ¿vale? Cuando nosotros estamos preparando el modelo a nivel de software, tenemos la capacidad de poder, como digo en este caso, decir, pues mira, quiero que me refuerces este pasante de aquí con una carga de anillos concéntricos en fibra de tanto. Quiero que a la vez el tipo de densidad de relleno sea de tanto y bueno, pues al final lo que voy a hacer es simular un poco estas características que le estoy aplicando a la pieza y obtener unos resultados a nivel del comportamiento mecánico final de la pieza, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, un poco la tecnología CFF de este fabricante, pues eso, se basa un poco en el aporte de fibras continuas sobre un termoplástico, sobre un plástico, que en estos casos son poliamidas, y la incorporación de filamentos de fibras continuas, ¿vale? No voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero bueno, la funcionalidad de las piezas también se ve afectada pues, por la orientación del modelo, por la cantidad de fibra, ¿no? Por el lugar donde estamos aportando la fibra y sobre todo también por el tipo de fibra. Bueno, eso es algo que se va viendo con el uso de la máquina y que al final son muchos los factores que pueden afectar a todo este tipo de cosas, ¿vale? Por reseñar un poco principales características de los materiales con los que se trabaja, pues en esta tecnología, al final sobre la fibra de carbono, pues bueno, reconocer que es un material con bastante flexibilidad, una resistencia muy elevada, ¿vale? Lo que nos permite entrar en aplicaciones de elevada funcionalidad, incluso pudiendo llegar hasta sustituir piezas de aluminio en muchos de los casos, un elevado porcentaje de éxito. Son fibras con un peso también muy bajo y una tolerancia a temperaturas elevadas. Ya digo, la temperatura de deflexión de estos materiales o donde empiezan a perder propiedades puede estar en torno a los 50 grados, en torno a los 150 grados tranquilamente, ¿vale? Y luego también pues tienen una baja expansión térmica, ¿vale? Un poco por comentar otras características a nivel de otras fibras, pues bueno, pues a nivel de fibra de vidrio, fibra de carbono o Kevlar, por ejemplo, pues son materiales que tienen una mayor absorción, por ejemplo, de impacto, que tienen cierto aislamiento también más elevado para algunas aplicaciones y sobre todo también que tienen un coste menos elevado, ¿no? Que la fibra de carbono, que al final es una materia que a nivel industrial pues está valorada, tiene un coste y bueno, pues en definitiva puede encarecernos el producto si no es tan exigente a nivel de comportamiento mecánico del modelo, ¿vale? Bueno, como comentaba un poco también anteriormente, a nivel de software, ¿qué es lo que nos permite en este tipo de tecnologías? Pues lo que digo, es una plataforma de software la que implementan estas máquinas que nos permiten en cualquier momento, lo que digo, definir la orientación de las fibras y en función de cómo mi pieza vaya orientada en la aplicación, de cómo esté trabajando o de cómo vaya a trabajar o de qué materiales son los componentes que están en el entorno de trabajo de esa pieza, pues a nivel técnico, a nivel de ingeniería, se debe de estudiar el comportamiento de esa pieza en su momento actual y debemos también analizar y simular cuál puede ser el comportamiento de esa pieza a futuro cuando nosotros la fabriquemos en material compuesto, la fabriquemos en plástico más un refuerzo de fibra. Al final es la clave de esta tecnología, poder definir esto y es lo que nos da pues tanta versatilidad y tanta flexibilidad, ¿no? con esta tecnología. Bueno, aquí sin más también os he dejado una pequeña diapositiva donde os comparto un enlace, ¿no? directamente del fabricante para poder acceder a una descarga gratuita, digamos, de una versión de prueba del software. En este caso, podéis descargaros pues una versión donde podéis hacer carga de un modelo y una simulación, ¿no? Pues un elemento que a futuro queréis fabricar, perdón, en plástico, podéis hacer una carga de esa plataforma y hacer una simulación. Hacer una simulación de cómo trazaríais el refuerzo, por qué orientación le daríais, ver también un poco qué tiempos de fabricación de ese modelo pues nos están saliendo, obtener también un poco la información a nivel de costes, ¿no? de ese modelo, etcétera, etcétera. Bueno, si lo consideráis de interés, ya os digo, ahí os dejo el enlace y podéis acceder a descargaros esa versión gratuita. Bueno, por ir concluyendo ya un poco también mi turno en la presentación, que no tenemos tampoco mucho tiempo y tampoco nos queremos extender demasiado, porque son tres las tecnologías que queremos mostrar. Comentar un poco los casos de aplicación principales
con los que nosotros nos estamos encontrando a nivel de distribución. Como digo, somos distribuidores de esta marca en España desde hace ya pues 5 o 6 años, cuando salió al mercado. Y dada la tecnicidad de los plásticos con los que trabaja, ¿vale? Y la elevada funcionalidad que ofrecen esos materiales, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que son máquinas que perfectamente se pueden encuadrar prácticamente en cualquier proceso industrial y que lleve una funcionalidad elevada dentro de todos los aspectos del mercado, ¿no? A nivel de, como veis en las diapositivas, a nivel de automatización de procesos, la fabricación de útiles y garras para robots con estas máquinas, pues es una de las aplicaciones principales, por varios motivos. Primero, porque tenemos mucha flexibilidad a la hora de optimizar los diseños, que es algo que está muy a la orden del día, cuando la referencia a manejar es muy cambiante. Sobre todo también porque podemos aligerar mucho y optimizar mucho el funcionamiento de las máquinas a nivel de que podemos reducir mucho el peso con estos materiales compuestos, y que sobre todo si estamos trabajando con pieza final de metal, manipularla con un plástico es mucho más ventajoso en el sentido de que, pues bueno, marcamos menos las piezas, dañamos menos las piezas, y esto es algo que para la industria es importante y la verdad que tiene bastante aceptación, ¿vale? A nivel de metrología lo mismo, para accesorios de inspección o útiles de posicionamiento en ciertos procesos de medición, etcétera, etcétera. Bueno, nos encontramos de que son tecnologías que ofrecen mucha flexibilidad también, ¿vale? Bueno, al final aquí son lo mismo, son utillajes, ¿no? Pero para procesos de soldadura, pues útiles con una elevada resistencia térmica, utillajes de posicionamiento en máquinas, útiles de engaste. Bueno, tenemos muchos casos de aplicación, pero bueno, al final creo que transmitiros la idea de que a nivel de utillaje, a nivel de automatización, a nivel de fabricación de cualquier útil funcional, son tecnologías que cumplen perfectamente muchas aplicaciones, ¿vale? Bueno, un poco también ya por concluir y comentar un caso de aplicación muy concreto, comentar un caso de aplicación con la empresa Varsila. Bueno, es una empresa que se dedica a manipulación, fabricación, reparación de unos componentes de un gran tamaño, de un gran volumen, sobre todo a nivel de motores, en lo que la fabricación de útiles, pues para la manipulación, para la extracción, para la colocación de partes con un peso importante dentro de sus máquinas, nos hizo ver bueno, que estos materiales son funcionales hasta el extremo de sustituir utillajes que antiguamente se fabricaban en acero por utillajes que se han fabricado en composite con fibra de carbono y que en muchos de los casos soportan pesos como los que podéis ver en la imagen, ¿no? Pesos cercanos a los 1000 kilos de una pieza de plástico reforzada con fibra de carbono que sustituye realmente a una pieza de acero, ¿no? La flexibilidad que les da a la hora de modificar este diseño cuando la pieza varía o cuando la pieza se ha desgastado y no tienen que estar mandando fuera de la empresa el mecanizado de un útil de este calibre, pues bueno, al final es bueno para la empresa porque le reduce mucho los tiempos, ¿no? Le acorta mucho los tiempos de obtención del útil, les optimiza mucho el coste y sobre todo pues les da esa flexibilidad, ¿no? De tener a nivel interno un poco toda esa solución, ¿vale? En un momento determinado, si alguno de los participantes requiere ampliación de información a nivel de casos de éxito, pues bueno, pues puede ponerse en contacto con nosotros y sin problema le vamos a facilitar la información que requiera, ¿vale? Al final, pues esto es un poco a nivel del utillaje, cómo era el utillaje inicialmente, cómo se transformó el utillaje y cómo por diseño se ha ido optimizando pues hasta conseguir un útil válido en la aplicación concreta, ¿no? Con un tiempo de obtención más elevado y un coste también pues mucho menos elevado, perdón. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte la presentación más o menos, no sé si me he alargado mucho de tiempo, la verdad que no me he controlado muy bien, pero... Vas bien, Pablo. Muchas gracias por tu presentación y entonces vamos a pasar seguidamente al siguiente ponente y os recuerdo que nos podéis seguir mandando todas las cuestiones y preguntas que tengáis a través del chat, ¿vale? Y las reservamos para el final y luego os las vamos haciendo.
Muy bien, pues el siguiente ponente del día es Bruno Romero. Él es ingeniero de aplicaciones para el negocio de 3D Printing de HP Iberia. Entonces, Bruno, pues cuando quieras. Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias por invitarnos. Como dice, bueno, mi nombre es Bruno Romero y soy el ingeniero de aplicaciones para España y Portugal del negocio de fabricación aditiva de HP. Darle también la enhorabuena a Pablo por la presentación, también bastante interesante. Luego supongo creo que hay varias preguntas también en conjunto aquí. Y dicho esto, pues me gustaría precisamente presentar nuestra tecnología de fabricación aditiva. Y para empezar, posiblemente pues quería comentar pues, un aspecto en particular, y es que dentro de lo que es fabricación digital o fabricación aditiva, pues HP es relativamente joven. Realmente esto comenzó como un proyecto en 2014 con un pequeño grupo en Barcelona, que básicamente estaban buscando una forma de poder buscar una tecnología pues, que permitiera cambiar la forma en que se diseñan y se fabrican las cosas. Era la idea inicial. Y básicamente lo que había detrás era buscar una forma disruptiva en cuanto a una forma de fabricación digital para, digamos, irrumpir en el mundo de la fabricación de piezas. Básicamente, esto empezó en 2014, en 2016 se encontró una tecnología que era completamente viable, que podía romper las barreras que nos habíamos planteado. Y la inversión ha sido tan grande dentro de HP que básicamente en cuestión de 3 años, porque presentamos la tecnología en 2016 y empezamos a comercializarla a mediados del 17, llevamos 3 años en el mercado. Hemos crecido de unos pocos a prácticamente 1000 personas trabajando en este proyecto. Tenemos un centro de excelencia solo dedicado a fabricación aditiva que se inauguró oficialmente a mediados del año pasado, que creemos que ese debe ser el más grande posiblemente de Europa, con 14.000 metros cuadrados dedicados solamente a fabricación aditiva. En estos 3 años hemos presentado 3 plataformas de fabricación aditiva para plástico, que llamamos Multi-Jet Fusion, a esta tecnología. Y hemos anunciado también desde hace un tiempo que estamos trabajando de forma intensa en una tecnología de metal, específicamente de metal, que llamamos Metal Jet. A día de hoy tenemos varios clientes alfa y beta trabajando con esta tecnología. Si hablamos de la tecnología en sí, se me dedicar un par de minutos a hablar sobre la misma. Es una tecnología dentro de, como has explicado tú al principio, Nayara, de la fabricación aditiva, pues hay muchas. Pues hay una gama que son las tecnologías en base polvo. Esta tecnología es una tecnología, pues, trabajar con polvo, y básicamente lo que hacemos es tratar de aportar una pequeña cantidad de polvo sobre una plataforma de impresión, y ese polvo lo vamos a fundir aplicando calor en forma de luz infrarroja de forma uniforme sobre toda la superficie. Esto es importante porque no es una tecnología en la que se aplique la energía de forma selectiva, sino que se aplica el calor de forma uniforme sobre toda la superficie. La selectividad se consigue a la hora de aplicar precisamente unos agentes activos mediante unos cabezales de tinta. Nosotros venimos del mundo de la impresión 2D, luego ha sido el cambio, el paso que hemos hecho nosotros. Y hay un agente en particular, siempre en nuestras impresoras, que llamamos agente de fusión, que se representa pues, en esta imagen a la izquierda con ese cotito de color negro, que básicamente es agua con un aditivo que es muy eficiente a la hora de absorber energía de la luz. De tal forma que cuando yo aplico este agente sobre las zonas que yo quiero fundir y a continuación se les pone a la luz infrarroja, automáticamente aumenta su temperatura y llega al punto de fusión. En paralelo siempre hay otro agente, al menos en el sistema, que llamamos agente de detalle, que son las gotas de color transparente que se ven a la izquierda también, que solo disparamos en los perímetros de las zonas a fundir, que hace el efecto contrario, apantalla ese calor que estamos aportando y, digamos, secciona esa transferencia de calor de las zonas fundidas que están mucho más calientes al polvo virgen, de tal forma que podemos conseguir precisión dimensional. Gracias a esta tecnología, al final conseguimos piezas con propiedades, digamos, mecánicas similares a las que se consiguen con la tecnología convencional, prácticamente isótropas, no 100%, pero bastante isótropas, y precisión dimensional y una rapidez bastante más elevada que muchas otras tecnologías de fabricación aditiva. Cuando hablamos de plásticos, como decimos, los materiales que hemos ido desarrollando, pues básicamente en 3 años pues hemos pasado de un único material durante el primer año 2017 y prácticamente del 18 a 7 materiales a día de hoy, disponibles para distintas plataformas. Los primeros materiales son nylons del tipo nylon 12 y 11, muy conocidos en este mundillo, ¿no? de las tecnologías de fabricación en base polvo.
Luego una serie de elastómeros desarrollados por químicas, BASF y Lubrizol, muy interesantes, y hace prácticamente 10 días que anunciamos pues, un polipropileno genuino que sabemos que va a habilitar muchísimas aplicaciones dentro del sector de automoción, bienes de consumo y también industrial. Son pues, más o menos lo que tendríamos a día de hoy. Para entendernos, los materiales que podemos procesar son termoplásticos semicristalinos y elastómeros termoplásticos. En cuanto a máquinas, he comentado hace un momento que en prácticamente 3 años pues, hemos presentado 3 plataformas de fabricación para plásticos, yendo desde máquinas de muy bajo volumen de fabricación, que son las que se ven más a la izquierda, con distintos modelos, a máquinas de muy alta cadencia de producción, que son las que están a la derecha, y con mayor acceso a materiales, mayor robustez, mayor precisión dimensional, etcétera, etcétera. Si entendemos, si queremos explicar precisamente por qué hemos desarrollado estas plataformas, por qué estamos trabajando en metal y por qué unos materiales y otros no, pues básicamente es porque estamos intentando traer máquinas al mercado que precisamente habiliten digamos, opciones que hoy los clientes o los usuarios de fabricación no pueden tener. Básicamente, estas necesidades siempre las resumimos en 5. Una es la necesidad de los usuarios que fabrican piezas en tener productos de una forma mucho más rápida o hacer desarrollos mucho más rápido, tener una ventaja competitiva frente a competidores o reducir costes cuando estamos hablando pues, de tiradas de tamaño pequeño o medio. Cuando hablamos de aumentar funcionalidades, pues añadir pues, de una forma efectiva en coste pues, funcionalidades que no se pueden fabricar de forma tradicional, añadir pues, lo que es la tendencia de la personalización, que todo el mundo pues, conoce que poco a poco es más requerida por los usuarios, y por otro también una necesidad de sostenibilidad, poder producir bajo demanda, donde quiero, cuanto quiero y en el momento que lo preciso, y siempre pues, con el mínimo número de desechos, ¿no? Posibles y al final. Por este motivo, muchas veces cuando empezamos la conversación de lo que es la aditiva, y lo veis a continuación, muchos de nuestros usuarios son gente que viene del mundo convencional y muchas veces piensan que estamos introduciendo un producto que puede ser una competencia fuerte pues, para lo que ellos conocen a día de hoy. En nuestro mensaje es al contrario, siempre consideramos pues, la tecnología aditiva como una tecnología complementaria, incluso pues, a veces decimos que se puede considerar una tecnología de este estilo como una inyectora sin moldes o una estación de mecanizado con muchos ejes, ¿no? Por decirlo de una manera, porque básicamente puede trabajar en paralelo con otros tipos de tecnologías convencionales, siempre aportando una forma más eficiente de fabricar piezas que a día de hoy pues, tengo pues, alguna limitación en particular. Por ejemplo, muchas veces sabemos que las tecnologías convencionales, de forma transversal, sea cual sea, extrusiones, inyecciones o mecanizados, pues al final necesitamos siempre pues, útiles y utillajes. En fabricación aditiva esto no es necesario y siempre nos ayuda pues, a cortar el proceso de desarrollo y entrega de piezas. Al tener que pues, producir estos utillajes, siempre tenemos que pues, limitar el número de iteraciones de diseño, porque siempre congelamos estos utillajes. Aquí pues, siempre podemos evolucionar el diseño pues, para nuestros clientes. Las personalizaciones en las series cortas son inviables a nivel de coste en sistemas tradicionales. En aditiva precisamente no tiene sentido las series cortas y las personalizaciones. Y por último, pues el hecho de no tener que depender de terceros a la hora de fabricar utillajes, pues nos habilita o nos simplifica precisamente la cadena de suministro. ¿Por qué creemos que es una tecnología para fabricación? Básicamente por 3 aspectos que conseguimos con esta tecnología de fabricación aditiva. Una es conseguimos propiedades mecánicas equivalentes a las que se pueden conseguir con, por ejemplo, la inyección de plástico. Podemos conseguir costes con puntos de cruces comparados con la inyección para casos favorables para nosotros en torno a 100.000 unidades, que es un volumen interesante de forma normal. Para piezas que no son tan favorables en cuanto a geometría y tamaños, pues los puntos de cruces donde están en las miles y las decenas de miles. Y por último, un esfuerzo que estamos haciendo muy grande es intentar conseguir pues, un proceso de fabricación que sea repetitivo y robusto.
con una precisión dimensional que sea también comparable a lo que se puede conseguir, pues, por ejemplo, con inyección de plástico en moldes de aluminio, que ya es un factor bastante interesante. Para que tengáis una imagen de qué tipo de clientes y industrias y aplicaciones pues más o menos estamos pues introducidos, pues hay 4 sectores fundamentales que se reparten más o menos por igual: sector sanitario, transporte, industrial y bienes de consumo, y un sector muy importante, el que se ve arriba a la derecha, que es el de los transformadores de plástico, que son usuarios de fabricación convencional, son inyectores, moldistas, matriceros, gente que trabaja el metal, son impresores 3D, son mecanizadores que también han incorporado esta tecnología, como decía, como una tecnología suplementaria, complementaria a los procesos que tienen a día de hoy. De hecho, ya te he dedicado un par de minutos a presentar una serie de casos precisamente en esta línea. Hablando del transporte en particular, hay una serie de aplicaciones que son inmediatas. Hay muchísimas OEMs y muchos tiers de automoción que están aplicando esta tecnología para fabricar útiles y utillajes y prototipos, porque tienen muchísimo volumen y pueden justificar una máquina como la nuestra precisamente fabricar esto. Estamos trabajando con muchísimas OEMs y tiers en productos serie de pieza que va instalada en coche, eso también es muy interesante. Y donde está el mayor interés, donde más, digamos, pues nos están pidiendo pues, nuestro soporte, este tipo de empresas, OEMs, es en la parte de repuestos digitales. Veis unas imágenes donde precisamente pues, se ve un prototipo funcional, que es un parachoques, una pieza serie corta pues, de Cupra, abajo del todo pues, una pieza estructural de una serie corta de un coche de lujo de BMW, y abajo a la derecha un proyecto que se anunciará, pues supongo que en breve, el COVID lo ha retrasado un poco, un trabajo en conjunto con BASF, Osler y con Porsche para hacer, digamos, asientos personalizados utilizando precisamente estos TPUs, estas gomas. En el caso del mundo industrial, las aplicaciones son completamente transversales: prototipos, utillajes, preseries, repuestos digitales, que también es muy interesante, y tipo de aplicaciones, abajo a la izquierda, pues lo podéis ver, pues componentes en contacto con electrónica, conducción de fluidos, estructuras, mecanismos y manos de robots, y algunos ejemplos en las imágenes. Por ejemplo, maquinaria médica, serie corta, pues abajo a la izquierda la empresa Everex, o incluso arriba a la derecha piezas estructurales, ¿no? O estas jaulas de rodamientos de la empresa Baumann. Y para el sector sanitario, pues básicamente habría 3 sectores de aplicación. Mundo dental, no trabajamos con metal a día de hoy, luego no estamos hablando de postizos, estamos hablando pues básicamente de moldes para poder fabricar alineadores dentales invisibles. El mundo ortoprotésico, muy grande para nosotros, para plantillas, AFOS, DAFOS, cascos craneales, férulas, encajes, un poco, digamos, es un sector donde pues estamos creciendo mucho. Por aquí la personalización es muy importante. Y por último, gracias a pues, nuestra máquina de bajo volumen que puede fabricar a color, pues también modelos anatómicos también estamos teniendo pues, bastante uso. Y como comentaba, los transformadores de plástico, hay muchas empresas que vienen del mundo tradicional que pues, han apostado por integrar estos sistemas para poder fabricar de forma más eficiente algunos productos en particular para sus clientes. Algunos ejemplos, bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de la empresa Optimus, que pues, están cerca de Vitoria, son impresores 3D, especialistas en distintas tecnologías, en una de ellas es esta. Una empresa como Polyfluor, es un mecanizador de plástico de toda la vida. Tenemos un matricero como Mausa, también pues en Oyarzun, por ejemplo, es una empresa muy interesante. O Atilor, una empresa que transforma metal, pues que también ha digamos, aportado este tipo de tecnología. Y con esto simplemente era lo que quería pues, mostrar, y bueno, os invito a que en caso de que tengáis preguntas, pues podéis hacerlas durante el turno de chat. Gracias, Nayara. Perfecto, Bruno. Eso es, podéis seguir haciendo preguntas tanto a Bruno, a Pablo como a nuestro siguiente ponente a través del chat, y voy a presentar al último ponente del día, pero no por ello el menos importante. Él es Adrián Jiménez, Country Manager de 3DZ en España. Entonces, Adrián, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Adimat por invitarnos a esta presentación. Enhorabuena a Pablo y a Bruno,
que estuvo muy bien la presentación que han hecho. Y bueno, ahora nos toca hablar de 3D Systems y el sinterizado láser de poliamida. Voy a comenzar. Aquí. Bueno, Selective Laser Sintering es las siglas de esta tecnología. Aquí está puesta una máquina de ejemplo, la SLS 6100 de 3D Systems, que es el último modelo que ha desarrollado. Creo que ya lo sabéis, 3D Systems tiene desde el año 1986 esta tecnología, o sea que tiene más de 30 años de camino y de experiencia desarrollando materiales, en aplicaciones, diferentes sectores de la industria y demás. Antes de ponernos a hablar de la tecnología en sí, os voy a hablar brevemente de 3DZ. 3DZ es un grupo que está a nivel europeo, vamos a decirlo. Aquí en España tenemos 4 oficinas, una en Bilbao, una en Madrid, una en Levante y otra en Barcelona. En cada una de las oficinas tenemos showroom con máquinas, piezas y cualquier cosa que podáis necesitar de ver de este tipo de cosas. Una cosa también que quería decir es que además de ser representantes de 3D Systems, representamos una marca nueva que ha salido hace 2 meses al mercado, que se llama Nexa 3D, que es una impresora que es parecido al DLP y que es capaz de imprimir en Z 1 centímetro por minuto. Con una bandeja de 25 por 16 por 40. Imprime en plásticos. Luego eso, si necesitáis más información de esta máquina, que no lo vamos a hablar de ello ahora, la podemos pasar. Otra marca que representamos es Markforged, también, lo que presentó Pablo. Somos el segundo distribuidor más grande de Markforged en Europa. Artec también, de escáneres 3D. Y en software, todo lo que tiene de software 3D Systems, la familia Geomagics. Ingeniería inversa, escaneado, inspección. Y es a lo que nos dedicamos, básicamente y únicamente a la fabricación aditiva y al software y los escáneres. Aquí vamos a empezar a hablar de el SLS. ¿Cómo es la tecnología? Yo creo que muchos ya la deberéis de conocer. Esto que os voy a mostrar tiene una diferencia con el tradicional, con el que se ha usado hasta hace muy poco tiempo, y es que tiene un pistón, si creo que todos ven mi ratón, el pistón este pequeñito que está aquí es un pistón de overflow que hace que tenga una doble pasada para poder compactar más el polvo y que la densidad de las piezas sea igual al de una pieza inyectada en plástico. Entonces ahora os explico brevemente cómo es el funcionamiento. Es en base a una cama de polvo. Esto es el rodillo. Aquí arriba tiene un feeder, será un depósito que va a ir adicionando el material. Aquí está la bandeja de impresión, ¿no? Y este es el pistón del overflow. Aquí vemos cómo baja el polvo, es el primer paso. Queda delante del rodillo. El rodillo lo esparce. Queda polvo aquí dentro. Y entonces cuando vuelve a buscar polvo sin tener que perder el tiempo haciendo una doble pasada, lo que hace es subir ese pistón y el sobrante que trajo antes lo vuelve a pasar por encima de la capa. Eso que parece tan simple hace que las piezas sean mucho más densas. Una vez que ya está hecha la cama, el láser, que le pega a los espejos estos que están arriba, que es un galvo, dibuja la pieza en la capa de polvo que habíamos puesto. Esto, repitiéndolo una y otra vez, conseguimos el Z, capa por capa, hasta que termina de imprimir la pieza. Eso básicamente es el sinterizado láser de poliamidas, de polvo.
vamos a hablar un poco de las características, y lo tengo que hacer a grandes rasgos, no me puedo profundizar mucho porque hay muchas cosas de las que hablar y no tenemos tiempo. Pero bueno, las características de las máquinas de SLS, de sinterizado láser. Tienen un módulo de imagen con un láser de 100 vatios, que da para muchos años de trabajo y para un rango de temperatura muy, muy bueno. Tiene una matriz de calentadores de 6 canales, que ahora más abajo lo vais a ver en concreto. Tiene mayor control de proceso y capacidad de desarrollar más materiales. ¿Por qué es esto? Porque el láser podemos llegar a calentar piezas, o podemos calentar el polvo que tenemos en la máquina hasta 225 grados. Los materiales, por ejemplo, los PA12, el PA11, son materiales que más o menos se sinterizan a unos 140 grados, 145. Al tener el tope de temperatura tan alto, se pueden seguir desarrollando materiales más complejos porque podemos seguir calentando el material para sinterizarlo. ¿Y esto qué hace? Que con una máquina de sinterizado láser hoy en día pueden tener una máquina de hace 15 años usando materiales que se han desarrollado hace un año. Estas máquinas no se quedan obsoletas porque el fabricante y los demás fabricantes de SLS también creo que lo hacen, van desarrollando materiales y van desarrollando las características de impresión para luego inventarlos en la máquina, el seteo de la máquina, y que la máquina pueda usar materiales nuevos. Por ejemplo, ahora se está trabajando en un material nuevo que se va a lanzar después del verano, que es el PA6 cargado de fibra de vidrio, y lo van a poder usar todas las máquinas que estén instaladas de SLS de 3D Systems. Tiene una distribución de la temperatura en la cama de impresión que es muy, muy constante, que es una de las cosas más importantes, y tiene una diferencia de menos de 3,6 grados de una punta a la otra. Ahora lo vamos a ver también qué hace eso. Las características otra vez, y esto es exclusivamente de la ProX 6100, que tiene la doble pasada de cama, que era lo que estábamos hablando antes, que mejora las propiedades mecánicas, elimina la piel de naranja, porque la pieza es mucho más consistente, mucho más densa, como se ve la foto ahí abajo, que es una foto con un microscopio, la de la izquierda piel de naranja y la de la derecha hecha con la ProX 6100. Y una excelente calidad superficial. Se pueden hacer bordes muy afilados y aristas muy bien definidas. Esa foto que se ve ahí está un poco pequeña, pero creo que se puede ver la calidad de las piezas. Esto es lo que estábamos hablando antes de la temperatura. Esto es un gráfico del gradiente térmico de la cama de una ProX 6100, y todo lo que está rojo, para hablarlo así muy básicamente, la diferencia de color es la diferencia de temperatura, y como se ve es mínima. ¿Esto qué hace? Que hay menos distorsión en la pieza, que se aprovecha todo el área de trabajo y se aumenta la productividad. Todas las tecnologías de fabricación aditiva con polvos, y lo que hacen es calentar el ambiente, calentar el polvo no va a temperatura ambiente y lo calientan de una sola vez. Se llega a una temperatura justo por debajo de la temperatura a la cual el polvo se puede empezar a sinterizar o mezclar entre ellos, porque se calientan y se empiezan a pegar las miniesferas, las microesferas de polvo. Y luego el láser o lo que sea lo termina rematando y lo termina de calentar para que se solidifique. Si no hay una temperatura homogénea dentro de la bandeja o dentro del área de trabajo, lo que pasa es que tenemos problemas de distorsión, problemas que no salen los bordes como decíamos, y sobre todo también hay bastantes problemas de que se pueden torcer las piezas, porque hay un proceso térmico muy importante.
Una vez dicho esto, ya creo que dimos un repaso de lo que es la tecnología. Este es un gráfico de los materiales que ya tenemos en el mercado y que algunos de ellos existen hace muchísimos años. Es muy fácil de ver. Hay nylon 11, nylon 12, termoplásticos y poliéster. Los 4 están por colores, los 4 azules son los más importantes, vamos a decir, los que más se usan, que es una poliamida PA12, y en uno, por ejemplo, el que es GF, está cargado con fibra de vidrio, pero microesfera de vidrio. El HST también está cargado con fibra de vidrio, pero en forma de hebras de fibra de vidrio. Y luego está el Duraform Pro AF+, que es una poliamida PA12 cargada con aluminio y minerales. Algunos de ellos tienen certificación de la FDA, tienen certificaciones del USP clase 6 para trabajar en sanitario. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Después de esta transparencia creo que ya los vamos a ver uno por uno y los vamos a ver más en profundidad. Este es un ejemplo de la fiabilidad y el rendimiento, la calidad de impresión superior en términos de precisión, propiedades mecánicas, acabado superficial, durabilidad y repetibilidad. En la foto arriba a la derecha, en la flecha, está enfocando una pieza, que es la que tiene el señor aquí abajo en la segunda foto, en la mano, que está hecho con PA12, que es biocompatible, y esa máquina es una máquina del sector alimentario. No sé realmente bien qué es lo que hacen, pero es del sector alimenticio, perdón. Es capaz de imprimir también piezas pequeñas y grandes en una misma impresión. Se pueden mezclar, porque se puede variar la estrategia de impresión capa por capa. Ponemos una pieza muy pequeña y queremos una estrategia de láser y usamos esa. Y si más arriba hay una pieza más grande y queremos otra estrategia de láser, podemos hacer que la parte interna de la pieza no tenga tanto tiempo de láser, podemos hacer que los bordes de la pieza pase el láser mucho más despacio y con más fuerza para hacer la pieza más dura, más resistente, más suave. Y eso lo hace el 3D Sprint, que es el software que viene con la máquina, con las de 3D Systems, y se puede hacer todo de una sola vez. Estos ya son los materiales. El AF lo puse primero porque creo que es el que más puede gustar, porque es el nylon 12 cargado con fibras minerales y aluminio. Tiene un acabado superficial metálico, tiene mucha repetibilidad, es fácil de mecanizar y pulir, y tiene una excelente relación de rigidez con el peso que tiene. Las aplicaciones que se le pueden dar son piezas de plástico que requieren acabado metálico y buen aspecto. Hay un montón de sectores que necesitan hacer o que les gustaría hacer cosas como estas. Componentes de alta rigidez y ensamblajes funcionales, piezas para hacer pruebas en túnel de viento, que necesitan también ser piezas ligeras, utillajes que se requieren una alta rigidez, o piezas para el sector automotriz con un aspecto metálico, como manillas y partes internas y demás. Aquí hablamos de dos materiales, LX Black y LX Natural. Son dos nylon 11 y bueno, tiene algunas diferencias con el nylon 12 que lo vamos a ver luego, que es excelente durabilidad para una larga vida útil, excelente resistencia al impacto, tienen mucha resistencia a la fatiga, con lo cual se pueden usar en infinidad de aplicaciones, son resistentes al combustible y al aceite. El E-Black es un color negro uniforme, la foto que está ahí es una pieza que sale tal cual de la máquina y está solo soplada para quitarle el polvo restante. Es un material hecho, o mejor dicho, derivado de plásticos sostenibles, no son plásticos petroquímicos, y se puede reemplazar piezas del sector industrial que estén hechas con ABS y el propileno moldeado por inyección.
El PA12, el más conocido de todos. El PA12, nylon 12, material termoplástico resistente también, que excelentes propiedades mecánicas, sobresaliente suavidad superficial, propiedades dimensionales y mecánicas estables, alta densidad de pieza, por lo que habíamos hablado antes del rodillo, y tiene certificación en todas estas normas, la ISO 1099335, la 1099310, está certificado en el USP Class 6, que es un certificado de biocompatibilidad, y también está certificado por la FDA para el sector de alimentación. Este material es blanco, 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 con lo cual sale de la máquina y se puede tintar de cualquier color. Esto es muy bueno porque muchas veces se piden tiradas de piezas cortas de un color específico y se pueden tintar. Tenemos una colaboración con una empresa que se llama Dimension, que está pura y exclusivamente dedicada a equipos para postprocesado de fabricación aditiva, y han desarrollado ya un sistema de tintado de piezas completamente automático, que se pueden elegir los colores con una paleta de colores como la que vemos ahí abajo, y lo que tiene de bueno es que se hace con un cartucho de tinta de cada color. Entonces, si hoy hacemos una tirada de 100 piezas personalizadas de un color, de un amarillo específico, y dentro de 2 años queremos volver a repetir esa tirada de piezas con ese amarillo, tenemos el mismo cartucho, el mismo proceso, y va a salir exactamente igual. En la foto que se ve el cuchillo, se ven todos los mangos de los cuchillos tintados de diferente color. O en las gafas, que se usa también mucho, gafas personalizadas, tintadas de muchos colores. Al ser blanco y al ser tintado, no pintado, es tintado, la tinta penetra hasta 0,5 milímetros dentro de la pieza, con lo cual también nos ayuda con el tema de los rayones. Cuando alguien rasca una pieza de estas tintadas, se sigue encontrando el color debajo. No es que va a aparecer el color de la pieza en cualquier rayoncito. Esto creo que para que sean piezas funcionales y que puedan durar puestas en cualquier sitio, es muy importante. Estos dos gráficos los quería poner para que vean las diferencias del PA11 y el PA12. Cada uno sirve para una cosa, pero el PA11 tiene una clara mejora en el módulo de elongación, está un 60% en la fatiga, es el de la izquierda, y el otro, que mejora el módulo de elongación en los ejes Y, X y Z. El azul es el poliamida al 12, que llega hasta el 20, y el PA11, que llega hasta el 40. El Duraform Pro X GF es un nylon 12 cargado con fibra de vidrio en microesferas. Tiene todas estas características, bueno, excelente superficie, excelente acabado superficial, esta no está traducida, excelente dureza mecánica, muy resistentes a la temperatura, y sobre todo lo más importante de este tipo de piezas es que son muy rígidas y tienen mucha resistencia a la abrasión. Este también, el HST, es de fibra de vidrio, pero en lugar de tener fibra de vidrio en microesfera, lo tiene en pequeñas hebras. Y este material, para lo que más está hecho es para resistir altas temperaturas, para poder hacer moldes, para inyectar plástico. Y tiene una característica muy buena, que no es conductor y que es transparente a los rayos X para hacer inspecciones. Y aquí he terminado. Esto es lo que os podía contar del SLS. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al turno de preguntas. En el chat nos han estado las personas que nos están oyendo, que por cierto hemos llegado a 101 personas, habéis estado enviando algunas preguntas, y entonces voy a empezar, ¿vale? Y empiezo con una pregunta para Pablo, de Signova.
Entonces, hay un par de preguntas sobre el tema de la anisotropía de las piezas en la tecnología que has comentado. Entonces, la pregunta es si, o sea, por las propiedades direccionales que tiene la tecnología, se entiende que en X y en Y va a tener unas propiedades, pero hay dudas sobre cuáles son las propiedades que va a haber en Z. Y a ver si puedes aclarar un poco ese tema y si habría alguna ayuda con algún software de soporte que tenga en cuenta estos parámetros para, bueno, terminar con piezas, digamos, que terminen con características técnicas deseables un poco en todas las direcciones. Sí, sin problema. La verdad que, bueno, yo estoy acostumbrado a este tipo de preguntas cuando hablo de esta tecnología, porque al final la isotropía es un concepto muy relacionado, muy directamente relacionado, ¿no?, con las tecnologías de composite, de material compuesto, y sobre todo cuando uno habla de materiales compuestos, pues siempre se va mucho a los procesos tradicionales, ¿no?, de composite, que al final pues, son básicamente el laminado, ¿no?, el laminado de las fibras. En este sentido, comentar, bueno, no sé si lo he dejado del todo claro en la presentación, pero lo que es la isotropía de las piezas, en este caso, es definible vía software. O sea, nosotros tenemos la capacidad de definir cómo queremos orientar, en este caso, las fibras, ¿vale? Las fibras se pueden orientar de una manera o de otra. Si yo quiero, por ejemplo, conformar un modelo totalmente isotrópico, eh, es decir, que la fibra esté repartida, ¿no?, de igual manera en todas las secciones de mi pieza, puedo marcárselo así. Es decir, yo puedo definir y puedo indicarle que quiero que las fibras tengan esta dirección en esta capa, que en esta otra capa tengan esta otra orientación. Quiero llegar a introducir fibra en este determinado punto de esta manera, y un poco pues es realmente la flexibilidad que da esta tecnología, ¿no? El poder definir exactamente esto. Decir que en una capa determinada quiero reforzar pues concéntricamente un pasante, porque al final un pasante lo tengo que reforzar sí o sí, casi siempre concéntricamente, pero que en el resto de la pieza pueda distribuir de manera homogénea la fibra. Y en este caso pues sí que me quedaría una pieza más isotrópica, ¿vale? A ver, comentar que en líneas generales conseguir una isotropía del 100% en tecnologías de fabricación aditiva es algo complejo. Muchas se aproximan, sí es cierto, a valores bastante isotrópicos, pero no son del todo isotrópicas. Entonces, en este caso, tenemos una isotropía muy elevada si configuramos de esta manera los modelos, y si no, no. Y relativo a la pregunta que lanzábamos sobre si es cierto que el comportamiento de las fibras, ¿no?, en un sentido, por ejemplo en el sentido XY, depende de la orientación, pues va a ser mucho más elevado, más funcional. En el sentido Z menos, es algo que sí, es totalmente cierto, porque al final, si nosotros nos vamos un poco y ponemos la cabeza en el proceso de laminado, la orientación que le des a ese laminado tiene una total repercusión en el comportamiento de las piezas. Pues en este caso, con esta tecnología es igual, depende de cómo orientemos el modelo, pues vamos a tener un comportamiento mecánico en una pieza, pues porque la orientación toma unas características en el sentido de X y en el sentido Z pues toma otras. Ojo, que esto no quiere decir que las piezas sean frágiles en el sentido Z. Son menos resistentes. ¿Por qué? Porque al final, si uno hace una lectura de lo que es el proceso a nivel mecánico, pues sí es cierto que tienes menos puntos a favor, pero la adhesión entre capas es perfecta, y el cúmulo de muchas capas, ¿no?, con cierto grado de isotropía hace que las piezas sean muy rígidas también en ese sentido, ¿eh? O sea que a nivel de análisis se puede simular, se puede ver, se puede conocer cuál es el comportamiento de la pieza en cada uno de los sentidos. Y bueno, en definitiva, por dar una respuesta clara y concisa a la pregunta, sí es cierto que afecta el posicionamiento de la pieza al comportamiento final de esta. Sí es cierto también que podemos conseguir una isotropía muy elevada si queremos configurarlo, porque vía software esto es posible, ¿vale? Y bueno, en definitiva, eso, dejar claro, ya te digo, que en el sentido las piezas no es que vayan a ser frágiles en el sentido Z, sino que si hacemos una lectura de lo que es la tecnología, pues sí que tendrán algunos puntos menos a favor, pero vamos, Ok, es cuestión de Pablo, analizar y ver entendido. la orientación del modelo. Muy bien.
Vale, pues la siguiente pregunta es para Bruno. Preguntan, dado que la máquina utiliza, bueno, es un lecho de polvo, si se recicla el polvo o cómo es el sistema de aprovechamiento de ese polvo que no se utiliza digamos, en la pieza final. La verdad es que esa es una buena pregunta, la verdad es que no lo hemos explicado durante la presentación, pero básicamente habrían dos cosas a explicar previo antes de contestar la pregunta. Una es las tecnologías del lecho de polvo, y esto aplica pues a multi-jet fusion, aplica a sinterizado láser, porque bueno, Adrián está aplicando sinterizado láser. Para poder fabricar necesitamos mezclar polvo usado con polvo fresco, polvo que ha pasado por ciclos de fabricación y polvo que todavía no ha pasado por ningún ciclo. En el caso de nuestra tecnología de HP Multi-Jet Fusion, lo que hacemos es trabajar con materiales de alto grado de reusabilidad, simplemente para reducir lo que sería ese impacto de sostenibilidad que comentábamos durante mi presentación. Y los materiales más habituales con los que trabajamos, pues en las poliamidas y los TPUs, pues requieren un 20% de material fresco y el resto es material usado, para poder garantizar propiedades mecánicas, dimensionales y estéticas. Luego tenemos el polipropileno, con el que podemos trabajar 100% material usado. Es decir, si yo voy acumulando, por la impresión, voy trabajando pues, con un radio de refresco de 10% y 90% usado, y aún así se me va acumulando un polvo usado, puedo hacer una impresión 100% usado sin perjudicar las propiedades del material, el acabado, etcétera, etcétera. Luego, no lo he explicado en el proceso, pero básicamente todo el material que sobra de una fabricación se recupera por la propia máquina y se vuelve a mezclar con un porcentaje de material fresco que nosotros ya hemos seleccionado, siempre guardando, como he dicho, ese 20% recomendado por nosotros para algunos materiales, o el 100% de usado para el polipropileno, y se vuelve a introducir en las siguientes impresiones. Muy bien, perdón que tenía el micrófono apagado. Vale, la siguiente pregunta es para Adrián. Adrián, te preguntan a ver si tenéis algún material certificado para aeronáutica, específicamente para materiales de vuelo, y también para ferrocarril. A ver si tenéis alguno. Sí, Fly Emirates no está el caso de éxito, pero ya están usando el FR 1200, que es un flame retardant certificado para poder montar en aviones. Tema de embellecedores, por ejemplo, Fly Emirates lo que hace es el embellecedor de la pantalla multimedia que tiene cada respaldo del asiento, y usan la fabricación aditiva para hacer esos embellecedores por el tema de alivianar peso. ¿Y en el caso de ferrocarril tenéis algún En el caso material de que esté ferrocarril, certificado? las certificaciones son diferentes y los modos de conseguirla también, pero se puede también, porque hay en ferrocarriles, se están usando también el PA12. Se puede llegar a usar hasta el PA12. El tema de las certificaciones y con aeronáutica, ferrocarril, automotriz, es un tema que hay que mirarlo muy, muy en profundidad y muchas de las veces se puede certificar. Materiales que no están certificados se pueden certificar, porque en ferrocarril creo que también tienen una parte de flame retardant, pero hay un apartado en la norma que dice que tiene que ser, que no se prenda fuego durante no sé cuánto tiempo, y esto se aplica a piezas más grandes de un tamaño. Es que lo estaba pensando, no lo terminaba de acordar. Entonces, todas las piezas que se pueden hacer por debajo de ese tamaño no necesitan estar certificadas con un certificado de material ignífugo. Vale. Y que eso es una cosa que no se conoce mucho, entonces se pierde. Pero sí, hemos estado con varias empresas de trenes y están trabajando con eso, sí. Vale. Continúo entonces. Bruno, otra pregunta para ti. Nos preguntan a ver si puedes decirnos algún cliente alfa o beta en el que estéis testeando la nueva máquina MetalJet.
Sí, hay varios usuarios que son públicos y otros que pues son privados, o sea, no se pueden transmitir. Bueno, los públicos están publicados creo que en la página web nuestra, y serían, algunos están en Europa, otros están en América. Básicamente, el cliente que se puede anunciar en Europa es GKN, JKN, es una empresa pues del mundo sinterizado del metal, sinterizado tradicional, no sinterizado láser o que estamos acostumbrados en la impresión 3D. Y básicamente pues es una empresa proveedora de piezas para automoción, nuclear, aeronáutico, para que se nos ocurra, está en todas partes. Y luego hay una empresa similar en Estados Unidos que es Parmatech, que también sería pues una empresa que también se puede anunciar. Es una empresa que en este caso está más enfocada al mundo es sanitario, también especialista en sinterizado. Y luego hay otras empresas que, sin ser realmente, digamos, alfas, son usuarios de la tecnología a través de GKN o Parmatech y con posibilidad de que vayan a, digamos, empezar a implantar también la tecnología, y también están publicadas en la propia web, como puede ser Volkswagen. Es una empresa, luego pues, no sé, se me ha ido una de deportes, también bastante conocida en Estados Unidos, y alguna empresa del sector médico y del sector industrial también, asiática. Hay varias empresas que están publicadas como usuarias y como, digamos, obteniendo máquinas, y otras como usuarias a través de estas otras. Muy bien. Vale, tengo otra pregunta para Pablo. Es cortita, es sobre la velocidad de fabricación de la máquina. A ver si puedes dar un poco de dimensiones de piezas o sea, de cuánto se tarda en fabricar un volumen concreto. Sí, relativo a lo que es la velocidad de fabricación de esta tecnología, que es una tecnología propiamente muy similar a lo que es el FDM, tecnologías de deposición de material fundido, tienen la verdad que un tiempo de fabricación muy similar. Comparten el proceso, al final es extruir un filamento, y la velocidad, pues por darte un dato concreto, estará en torno a los 50 milímetros segundo, una cosa así, más o menos. Ya te digo, para que te hagas una idea, si tienes cierta experiencia con tecnologías de fabricación aditiva por deposición de material fundido, son tiempos muy similares. O sea, son tiempos comunes prácticamente a todas las tecnologías de fabricación aditiva por esta tecnología. Vale. Bien, pues vamos a concluir con una última pregunta para Adrián, y es si las piezas que salen de la máquina necesitan obligatoriamente algún postprocesado, qué postprocesados son los más habituales y si se pueden utilizar las piezas en ocasiones tal y como salen de la máquina. Se pueden usar sin problema tal y como salen de la máquina. No tienen ninguna necesidad de tener postproceso térmico ni nada por el estilo. La máquina, las piezas se desentierran del polvo que no se ha sinterizado, se necesitan soplar, y normalmente se sopla con una arenadora para poder sacar el polvo que no pertenece a la pieza, que se le queda un poco incrustado, y nada más. No hace falta pulirlas, no hace falta mecanizarlas, pero si uno quiere pintarla, la tiene que pintar. Si uno quiere un agujero con una precisión de 5 micras, un agujero con una precisión de 5 micras en una pieza de fabricación aditiva, hoy no se puede. Y hay que mecanizarlo. Si quieres una cara de una pieza completamente rectificada, la tienes que pasar por un equipo de CNC. Y hay muchas aplicaciones en las que sí necesitan. Las piezas de metal, por ejemplo, todas necesitan pasar por un equipo de mecanizado, y de las piezas de plástico, las que se pueden, las que permiten agujerearse o mecanizarse, lo que les pasa es que el abanico de aplicaciones se multiplica por mucho, porque si tú sacas una pieza de la máquina y no la puedes agujerear ni la puedes pulir, y no te es suficiente lo que te ha dado la máquina, por ejemplo, lo que estamos hablando, si quieres un agujero perfectamente circular y de 5 milímetros de diámetro y que tenga más o menos 5 décimas o 5 milésimas, lo mejor es hacerlo a mano, ese agujero.
Ok, muy bien. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí. A las personas que habéis estado conectadas, deciros que os vamos a enviar la presentación junto con una pequeña encuesta en la que nos podéis indicar temas en los que os interesaría que hiciéramos nuevos webinars. También, si alguna pregunta se ha quedado sin contestar y tenéis interés, tenéis en las presentaciones, que como os digo os las vamos a mandar, el contacto de los ponentes, pero también a través nuestro, a través de Adimat, podéis decirnos que os pongamos en contacto con ellos sin ningún problema. Y nada, muchas gracias por participar, también a los ponentes, por supuesto, por compartir con nosotros bueno, pues todo su conocimiento. Y nada, este vídeo también lo colgaremos en YouTube para el que quiera volver a verlo o no haya podido conectarse finalmente. Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de Adimat.